Después del comunicado del FMI, estamos con Lorenzo Sigó Gravina. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí. Un placer. Director de Ecolatina. Lorenzo, esta idea, esta frase del FMI de la deuda argentina no es sostenible, ¿nos conviene o no nos conviene? Porque hubo un rebote del riesgo país, cayeron algunos bonos, aunque las acciones en la bolsa subieron. A ver, para reestructurar exitosamente la deuda pública argentina, ¿qué necesitamos? Para que no volver a chocar en un par de años con el problema de la deuda o volver a tener problemas financieros. Necesitamos quita de la deuda con los acreedores privados y alargamiento de plazos. O una combinación, ¿no? ¿Bajar tasa también se puede? Sí, también. Pero en términos generales es pagar menos y en mayores cantidad de cuotas, por decirlo de una manera sencilla. Y el comunicado del Fondo Monetario ayuda mucho a la posición argentina en una negociación que va a ser dura, va a ser más parecida a la de Ucrania en su momento, que hubo una quita importante con acreedores privados, que la de Uruguay, en la que la Uruguay era más un denme tiempo, reperfilamiento, porque aparte el fondo dijo que Argentina ya no puede, no es viable más ajuste fiscal, digo, ya no es sostenible ni económica, ni política o socialmente. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo acá ya no hay que pedirle más ajuste a este país. Raspamos la olla hasta el final. Ya está, no se le puede pedir más austeridad, sino que hay que aceptar que esta deuda con privados tiene que tener una quita. Eso obviamente tiene un impacto negativo en los bonos porque finalmente alguien que no es la Argentina lo está diciendo, más aún es el árbitro internacional de las finanzas internacionales, el FMI, que en otros momentos falló en contra o complicó, sobre todo la reestructuración de 2005, a la Argentina con privados. Hoy le está de alguna manera dando un estímulo y le está diciendo sí, no es solo el gobierno argentino que dice que no es sostenible, sino que realmente no es sostenible. Además, esto ya había pasado de facto en septiembre. En septiembre de 2019 tenía que venir un desembolso de más de 5.000 millones de dólares y el Fondo Monetario, sin decir nada, no lo desembolsó para la Argentina. ¿Y por qué no lo desembolsó? Si antes decía que la deuda argentina era sostenible, pero con baja probabilidad de ocurrencia. Bueno, finalmente, después del salto cambiario, después de las primarias, ya el peso de la deuda, como está mucho en moneda extranjera, con respecto al producto, se hizo muy alto y ya el Fondo Monetario dijo, no, basta de prestarle a alguien que no... Ahora, Lorenzo, ¿no es riesgoso este apoyo abierto o tan abierto para los estándares del Fondo Monetario Internacional a la idea de que la Argentina no pueda realizar más ajustes? Porque la política, a veces cuando tiene ese horizonte y se instala y se legitima la noción de que no necesita, no está obligado a ajustar más, puede incurrir en lo contrario, en gastar con poca responsabilidad. Sí, a ver, se llegó a un punto en el que ya, en realidad el fondo lo que dice, llegó a un punto en el que ya pedir más ajuste ya no va a solucionar el problema de fondo porque es muy pesada la deuda, hay que ir a un alivio. Como vos dijiste, menor tasa, alargamiento de plazos, quita, etc. Está claro eso, pero está claro que la solución es hay que renegociar la deuda en esos términos. Pero la política no tiene que hacer ajuste también. Ahora, una vez que haya quita y que tengamos un peso de la deuda un poco menos pesado, eso no significa que no tenés que la única forma de repagar una deuda es generando superávit. Claro. Entonces ahí viene la segunda parte de la renegociación. Pero el Fondo Monetario Internacional con este comunicado no está quitándole peso a la necesidad de tener superávit fiscal, con más urgencia de la que el ministro Guzmán planteó, que es 2023. Ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que lo que le dijo es a los acreedores privados tiene que haber quita. Acá ya no es una cuestión de más ajustes, ya no va por ahí, va por el lado de quita. Hay que hacer una quita. Y la variable de, obviamente en el día de mañana, incluso con una quita, si vos poder pagar una deuda, tenés que tener capacidad de pago. O sea, para recuperar capacidad de pago, en Argentina va a tener que en algún momento tener superávit fiscal en el corto plazo. Ahí es donde viene la segunda discusión, porque el fondo hasta ahora está ayudando a la Argentina a que diciéndole a los inversores privados van a tener que aceptar alguna quita. Si acá no hay plata, les está... diciéndole a los inversores privados van a tener que aceptar alguna quita. Si acá no hay plata, les está diciendo, Pero después viene la segunda negociación, que es la capacidad de pago. Una reestructuración para ser exitosa tiene que ser también creíble que hacia adelante el país va a poder pagar, por más que sea una deuda menos pesada, una mochila menos pesada, que la va a poder llevar esa mochila. Entonces ahí es donde sí el Fondo Monetario tiene la clave y la llave y se va a poner del lado del acreedor, que es el propio fondo, hay 44.000 millones de dólares que le prestó la Argentina, y también de los privados, para garantizar que el día de mañana vaya a haber capacidad de pago. Y ahí sí que se va a negociar. Bueno, el Fondo Monetario te va a decir, Argentina, perfecto, yo te voy a dar más plazos, porque si no, entre mediados de 2021 y mediados de 2024, en 3 años tenés que devolver los 44.000 millones más algunos intereses.
la Argentina no va a poder. Entonces, el Fondo Monetario dice, bueno, yo te voy a dar más plazos, por ejemplo, 5 o 10 años, veremos lo que consigue la Argentina, pero vos tenés que comprometerte a hacer un sendero fiscal un poquito más sostenible. Y ahí, ¿qué es lo que le va a pedir al fondo? Y quizás también, ¿por qué Guzmán dijo, bueno, recién en 2023 vamos a tener superávit primario? Porque el fondo le va a pedir que haya superávit primario quizás en 2021. Entonces, ahí va a estar la negociación y ahí el fondo sí va a también estar, de alguna manera, no solo protegiendo a sus acreencias, digamos, los 44.000 millones que tiene que recuperar de la Argentina, sino también a los acreedores privados. Porque la Argentina va hacia un sendero fiscal de superávit antes del 2023. Entonces ahí es donde el fondo ayuda un poco a que el propio fondo cobre su deuda, pero también que los acreedores privados, después de reestructurar, cobren. Podemos sintetizarlo como quita para hoy y ajuste para mañana, que queda un poco así distribuido. Sí, pero un ajuste que creo que no va a ser algo más... Ajuste, digo, hasta para llegar a 2023 al superávit primario. No, le van a pedir quizás a ajuste cambio... estructural, ¿no? Por ejemplo, pensiones, jubilaciones. No lo sé, hay que ver, ahí le van a dejar algún margen para ver a la Argentina por dónde quiere hacer, cómo quiere llegar a este superávit primario, que yo creo que lo que sí le va a pedir el fondo es que lo haga antes que en 2023. Pensemos que el año pasado el déficit primario fue solo de 0,4 puntos del producto. Entonces, hablar que recién superávit vas a ver en 2023, es decir, prácticamente en 4 años no va a haber ninguna... A ver, entonces el año pasado, ¿cuánto fue? Menos de medio punto del producto. Un déficit primario muy acotado. Poco, o sea, muy poco. Entonces, con muy poquito ya llegas al equilibrio. ¿Pero este gobierno va a poder sostener esos niveles de déficit primario? Bueno, aumentó fuerte la presión tributaria con el paquete de leyes aprobado a fines de diciembre, es decir, la recaudación va a tener que crecer un poco. Y en términos de gastos, suspendió la movilidad previsional, que si no hacías nada, en marzo tenía que subir a 11,6% el gasto en prestaciones sociales y el impacto finalmente de esta suma fija, más los porcentajes, etcétera, es alrededor del 10 puntos. O sea, hay incluso ahí un ajuste. Digo, ¿por qué pagó el gobierno el costo político de suspender la movilidad? Para hacer un ajuste que porcentualmente... Palabra ajuste. No para... Y a la larga, para poder pagar las deudas es importante. Y otro punto ahora, que no hay que... Una pregunta, Lorenzo. Esa plata de mayor recaudación, subiendo impuestos, ajustando las jubilaciones a cierta parte de los jubilados, ¿a dónde va? Bueno... después también tenés otros gastos que van a subir, el gasto social, la asignación universal por hijo. Por eso, no hubo ajuste. No hay ajuste, es transferencia de un ítem del presupuesto a otro. En algunos casos, por ejemplo, la asignación universal por hijo aumenta 13, aumenta más de lo que hubiese dado la movilidad, lo mismo con la jubilación mínima. Entonces, es un ajuste para unos, ajuste para otros. Pero por eso en este esquema de transferir partidas de un lado al otro, ajustar, pero para transferir a otro sector, ¿se mantiene ese nivel bajo de déficit primario? Sí, porque sobre todo el aumento de la presión tributaria. Pero para pagar la deuda pública nacional de la Argentina se necesitan también dólares. Porque no somos Brasil. Brasil tiene una deuda pública más alta incluso que la Argentina, pero todo en moneda local, en reales. Nosotros la tenemos casi toda en dólares. Y encima algunas en ley extranjera, lo que hace más compleja la negociación. Y ahí es donde también Guzmán fue claro al principio de su gestión, que digo, no es solo una cuestión de tener superávit primario fiscal, sino además superávit comercial, que haya ingreso de dólares genuinos porque exportamos más de lo que importamos. Pero si castiga, como es el verbo que usan los exportadores y los productores al agro con mayores retenciones, las chances de que ese sector se reactive y exporte más son más bajas. Ahí hay una contradicción. El aumento de la presión tributaria afecta particularmente al sector exportador, incluso más allá del campo. Tenés a vaca muerta que le necesitas atraer inversiones o quitar las restricciones al giro de utilidades para que vengan las inversiones, para que vos puedas o sustituir gas que importás en el invierno de Bolivia o el día de mañana exportar más petróleo. Argentina, insisto, ya no es solo un problema para pagar la deuda, no es solo un problema de superávit primario fiscal, sino además de tener divisas. Generar plata, generar divisas. Dólares. Que la única forma genuina es exportando más de lo que importás. La idea del ministro Culfas de empezar a levantar el pie de las tarifas, del precio de las tarifas, ¿tiene que ver con esto, alentar inversiones? Sí, y te diría también que el Banco Central ya durante febrero empezó a soltar el ancla cambiaria. Porque la inflación viene bajando en la Argentina. A fines del año pasado estaba más cerca del 4% mensual, hoy está más cerca del 2,5% o 2% mensual. Pero no porque hayan cambiado las tendencias que siempre condena Argentina, sino por la recesión y la... No, por el ancla cambiaria, el tipo de cambio prácticamente no se movió, y las tarifas congeladas y el precio de los combustibles congelados. Cuando vos tenés
rubros importantes, precios importantes que no se mueven, ayuda a bajar rápido la inflación. Pero el problema ¿cuál es? Que después entras en una trampa, atraso tarifario, no vienen inversiones, o atraso cambiario, no tenés estímulo al sector exportador. Dijimos que le sube la presión tributaria y además el tipo de cambio empieza a atrasar, se vuelve a estar poco competitivo, tenés un problema. Entonces hoy el gobierno el Banco Central, sobre todo durante febrero, empezó a hacer lo que se llama un crawling peg o deslizamiento del tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio ya acumula un movimiento de más del 2%, la inflación en febrero va a estar en torno al 2%. ¿Cuál es un tipo de cambio razonable si ahora decís que está relativamente atrasado? No, hoy está justo, no le sobra nada. No podés subir una retención a las exportaciones que ya le estás haciendo que el exportador lo estás desincentivando. Entonces, por eso mismo es que el Banco Central ya en febrero, a diferencia de lo que fue los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri y los primeros meses de gestión, ya el tipo de cambio se está moviendo al ritmo de la inflación, alrededor del 2%. ¿Para qué? Para que no se acumule más atraso. Y en materia tarifaria también, vos congelás. Pensemos que venimos ya de un congelamiento previo antes de las primarias. Mauricio Macri anunció que no iba a haber aumentos de tarifa. Hizo la mayoría de ajustes al principio del año, del 2019, y después las dejó fijas. Y este gobierno arranca también dejándolas fijas. Entonces vamos a tener casi, entre el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, casi 12 meses de otra vez las tarifas quietas. ¿Y cuál es el problema de tarifas quietas? Que los costos de producción suben, entonces tenés que aumentar los subsidios, aumentar el gasto. Entonces tenés este equilibrio. Aumentás un poquito la recaudación, la presión impositiva, pero por otro lado tenés que gastar más en subsidios porque congelaste las tarifas para tratar de bajar la inflación. Realmente ahora, la economía es un rompecabezas. Si las descongelás, ¿no impacta en inflación? Sí. Se traslada a los precios. Exactamente. En junio o julio. Siempre es así. En todos los países del mundo, cada vez que cambia el valor, que varía, ¿no? No en las escalas que varían en Argentina, el precio de la nafta, del combustible, ¿se va la inflación? No. Sí. Depende de la magnitud del atraso. Si vos tenés que corregir un atraso de combustible del 20% y lo haces todo en un mes, hay un rubro, un ítem que es combustible que va a tener impacto. Es el impacto directo que siempre va a haber. Y además después hay un impacto indirecto porque hay muchas empresas que en sus costos tienen el tema, la logística o la nafta, Y entonces además del impacto directo tengas un impacto indirecto. Entonces vamos a ver más inflación si se descongelan las tarifas. Ese es el problema de cualquier congelamiento. Inicialmente te ayuda a frenar la inflación, a desacelerar la inflación, pero cuando lo descongelás, el famoso día 181, si vos se arrastra toda la... ahí tenés que subir las tarifas. Ahí la pregunta también es qué timing va a tener el gobierno. No tiene que subir las tarifas y los precios de los combustibles juntos, porque ahí podés tener nuevamente una aceleración en el corto plazo. Lorenzo, la gente real, actividad económica y poder comprar, tener plata para comprar. O sea, actividad económica baja, en caída y el nivel de recesión importante. ¿Cómo se sale de eso con todas estas medidas económicas, este rompecabezas, como vos decís, económico? Bueno, es muy difícil, sobre todo hoy porque la deuda ha generado cierta parálisis. No solo el gobierno está todo abocado a tratar de reestructurar la deuda, los bonistas están esperando, el FMI, están toda la comunidad financiera, sino que además las decisiones de materia económica son distintas, porque una cosa es un escenario en el que hay una reestructuración exitosa, ya se puede empezar a pensar en medidas de recuperación económica, y otro es si hay un default, ahí tenés que salir a apagar los incendios que te genera eso. Entonces hoy está de alguna manera todo paralizado con mucha incertidumbre a la espera de esa resolución, que además es un equilibrio que es blanco o negro, o reestructuramos exitosamente o default. Última pregunta, para esa reestructuración se necesita la quita de los acreedores privados. La idea del sweeter, del endulzante, de usar lo que el Fondo Monetario Internacional, los 5.000 millones de dólares que faltaban para de alguna manera endulzar a los acreedores privados, ¿no se puede hacer? ¿O es una estrategia posible? Es una estrategia posible, sobre todo si se busca un periodo de gracia, es decir, durante 2 o 3 años no pagar nada, ni capital ni intereses. Se puede hacer, pero tenés que darle un pago anticipado. Y hoy las reservas netas del Banco Central como para hacer ese pago, o los fondos del Tesoro en dólares, son muy bajos. Entonces necesitarías que el fondo te ayude. Ahí también es una estrategia. Digo, hay muchas cartas sobre la mesa. Ahora es el momento de hablar con los privados, porque el Fondo Monetario, perfecto, lo aplaudimos, es bueno, ayuda, pero ahora con el que tenés que negociar es con el sector privado. Bien, muchísimas gracias, clarísimo, Lorenzo, gracias. Vamos a noticias sobre el tránsito en transporte con Juan Pablo Zanotto.